Pensemos en esta situación. Queremos realizar un viaje de Cali hasta Bogotá, pero contamos con poco presupuesto y tenemos que tratar de gastar lo mínimo en el pago de los peajes, por lo cual recolectamos información sobre los costos de cada uno de los peajes y trazamos un mapa con las posibles rutas a tomar y el valor total de los peajes entre cada municipio. Como tenemos muchas opciones y posibilidades, es difícil tratar de encontrar la ruta más óptima. Entonces investigamos por internet y nos damos cuenta que existe algo llamado el algoritmo de Dijkstra, el cual en 1956 resolvió el problema para encontrar el camino más corto entre dos ciudades de Holanda, gracias al gran aporte realizado por el holandés Esker Wiebe Dijkstra. Hagamos un pequeño paréntesis en nuestra planeación del viaje y conozcamos más a fondo acerca de esta importante persona. Dijkstra fue un reconocido e importante científico de la computación de origen holandés, el cual obtuvo grandes reconocimientos por sus aportes a la rama de la informática. Nació el 11 de mayo de 1930 en Rotterdam. Su padre era profesor de física y su madre una matemática. Además tenía 3 hermanos. Quería estudiar Derecho para representar a los Países Bajos en las Naciones Unidas. Pero en 1948, a causa de las excelentes notas en sus exámenes finales de secundaria en matemáticas, física, química y biología, se vio persuadido por sus padres y docentes de que se decantara por una carrera en las ciencias básicas, lo cual finalmente lo llevó a decidirse por estudiar física teórica y matemáticas en la Universidad de Leiden. Años más tarde, en la década de los 50, vio la oportunidad de realizar un curso de 3 semanas en la Universidad de Cambridge que trataba sobre la programación en computadores. Esto le generó gran interés, ya que lo consideraba muy relacionado con su carrera. En marzo de 1952 aceptó el cargo de programador de tiempo parcial del Centro de Matemáticas en Ámsterdam, a causa de la petición realizada por el director del Departamento de Ciencias de la Computación, el señor Aad van Wijngaarden. Este puesto lo ocupó aún mientras seguía estudiando física en Leiden. Con el paso del tiempo se interesó más por el campo de la programación y la informática que por la física, porque suponía un reto mayor y era una rama la cual tenía mucho por descubrir. Para el año de 1956 logra terminar sus estudios en física, graduándose de la universidad, año en el cual también realizó uno de sus aportes más importantes e influyentes en la computación. Necesitaba realizar una demostración pública de la nueva computadora que había completado de construir, ocasión para la cual planteó el problema de encontrar el camino más corto entre dos ciudades de los Países Bajos, algo que llamó el algoritmo de caminos mínimos, el famoso algoritmo de Dijkstra, del cual hablaremos más adelante. En 1959 fue galardonado con el doctorado de la Universidad de Ámsterdam por su tesis La comunicación con un equipo automático. Participó en el equipo de desarrollo del lenguaje de programación Algol 60, en donde se escribió el primer compilador en 1960 para dicho lenguaje. Durante ese periodo de tiempo fue realizando valiosos aportes sobre el concepto de recursividad y, en estructura de datos, la noción de pilas. También promovió la eliminación del GoTo, que buscaba evitar la programación spaghetti, organizando el código de la programación estructurada para garantizar claridad y calidad mediante el uso de subrutinas y estructuras de control y condicionales. En 1962 fue nombrado como profesor de matemáticas de la Universidad de Tecnología de Eindhoven. En esa misma universidad creó un equipo de científicos de la computación en el departamento de matemáticas y desarrolló el sistema operativo THE, cuyas funciones sirvieron de base para los sistemas informáticos futuros. Una de esas funciones fue la de la solución del interbloqueo, mediante semáforos informáticos, lo que sirvió de base para la programación concurrente y la toma de decisiones que deben de realizar los procesadores, lo que se convirtió en una parte importante de cualquier sistema operativo. Todo esto ocurrió en el año de 1965. Para 1970 acuñó el término de la crisis del software, ya que buscaba un método para la verificación y el test informal de un programa, en donde mediante las matemáticas poder realizar las pruebas y el desarrollo de un software en simultáneo, algo llamado la derivación de programas. En 1972 fue galardonado con el prestigioso Premio Turing, el Nobel de la Computación, otorgado por la Asociación de Sistemas Computarizados. Trabajó entre 1984 y 1999 en el Centro de Investigación de Burroughs, para lastimosamente fallecer a causa de un cáncer, el 6 de agosto de 2002 en Holanda a la edad de 72 años.
Después de este proceso investigativo, hemos descubierto a un importante científico de la computación que, gracias a su algoritmo de caminos cortos, nos permite conocer mejor ruta que nos llevará a Bogotá gastando la mínima cantidad de dinero en peajes. Entendamos mejor cómo funciona este algoritmo. El mapa que trazamos representa un grafo y cada municipio equivale a un vértice o nodo del grafo. Y decimos que es un grafo ponderado porque en los caminos, ramas o aristas que hay entre los nodos se tiene un valor el cual representa el valor total a pagar por los peajes en ese trayecto. El algoritmo nos permite encontrar el camino más corto o el de menos peso entre el nodo de origen y el de destino. Para poder aplicar el algoritmo existen dos formas, una gráficamente sobre el grafo y la otra con la ayuda de una tabla. Una vez planteado el ejercicio, vamos a emplear el método de la tabla para darle solución al algoritmo de Dijkstra con el grafo dado. Entonces el primer paso es vamos a identificar cuál es el nodo inicial, o sea el nodo de partida. En este ejercicio el nodo de partida es el nodo Z. Entonces vamos en la tabla a escribir en la primera columna de la tabla todos los vértices del grafo o los nodos del grafo, y en la primera fila los pasos que vamos a ir haciendo para poder darle la solución. Entonces escribimos el nodo inicial en la tabla. Ahora vamos a proceder a identificar cuáles son los nodos adyacentes a Z, que en este caso es mi etiqueta definitiva. Entonces los nodos adyacentes a Z en este caso son A, D y B, como me lo muestra el grafo y la tabla. Aquellos nodos que no son adyacentes a Z les vamos a poner el signo de infinito, y a la fila del vértice Z la vamos a llenar con un símbolo, ya que este nodo no va a volver a ser utilizado en este algoritmo. Entonces listo, cuando ya hemos identificado cuáles son los nodos adyacentes al vértice Z, identificamos cuál es el valor del camino entre uno y otro. Entonces tenemos ahí que del nodo Z al nodo A el valor del camino es 5, del nodo Z al nodo D el valor del camino es 1, y del nodo Z al nodo B el valor del camino es 3. Identificamos cuál de esos es el menor, y el menor de esos 3 va a ser nuestra próxima etiqueta definitiva. Entonces el menor de esos lo pasamos a la siguiente columna y lo marcamos con una etiqueta definitiva. Ahora nos movemos del nodo Z al nodo D y el valor del camino hasta este momento es 1. Ahora identificamos cuáles son los nodos adyacentes a D. Entonces en este caso los nodos adyacentes a D son A, C, G, E, B y Z. El nodo Z ya no lo podemos utilizar porque ya estuvimos en ese nodo, entonces identificamos los demás. Aquellos nodos que no son adyacentes a D los completamos con el signo infinito, y la fila del vértice D la vamos a llenar con el signo que nos dice que ese nodo no se va a volver a utilizar. Entonces ahora identificamos cuál de los nodos adyacentes a D es el menor o tiene el menor camino. En este caso identificamos que hay dos que tienen el mismo valor. Como los dos tienen el mismo, vamos a tenerlo en cuenta los dos para el siguiente paso. Entonces en el siguiente paso tenemos en cuenta los dos valores, los dos nodos que son el nodo A y el nodo E, y vamos a identificar los nodos que son adyacentes a este. Entonces tenemos que el nodo A tiene como adyacentes a Z, a D y a C, pero a Z ya fuimos y a D también. Entonces solamente nos queda adyacente la C, y para el nodo E tenemos que son adyacentes el nodo D y el nodo H, pero a D ya fuimos, entonces solamente nos queda adyacente el nodo H. Los identificamos. Entonces ahora vemos que el menor de estos dos caminos es ir al nodo C. Entonces nos desplazamos del nodo D al nodo A y posteriormente al nodo C, ya que identificamos que yendo del nodo D al nodo A y después al nodo C tenemos el camino más corto.
vamos a completar la fila del nodo A y del nodo E, porque ya no vamos a volver a utilizarlos en este algoritmo. Entonces, una vez estemos ubicados en el nodo C, vamos a identificar cuáles son los nodos que son adyacentes a él. Entonces, en este caso tenemos que los nodos adyacentes a C son el nodo F y el nodo Y. Identificamos de estos cuál de los dos tiene el menor peso. Entonces vemos que con el valor del camino que ya tenemos, que es 3, y sumándole los 3 que hay entre el nodo C y el nodo F, nos daría un total de 6. En el otro caso, el valor del camino 3 que ya tenemos se lo sumamos al valor 8 que es del nodo C al nodo Y nos da un total de 11. Identificamos cuál de estos dos es menor y tomamos la decisión para movernos. Entonces tomamos el valor de 6C, que es desplazarnos al nodo F, y nos vamos a desplazar al nodo F. Entonces, en este caso, el valor del camino es 6 y estamos ubicados en el nodo F. Una vez en el nodo F, vamos a identificar cuáles son los nodos que son adyacentes a F. Tenemos que el nodo C es adyacente a F, pero en el nodo C ya estuvimos, entonces no lo podemos utilizar, solamente nos queda el nodo Y. Evaluamos cuál es el camino, el valor 6 que ya traemos como camino anterior y se le suma el valor 2, que es la distancia que hay entre F y Y. Aquellos nodos que no son adyacentes a F los completamos con el signo infinito y la fila F la llenamos con el signo que nos indica que no podemos volver a utilizarla. Entonces listo, ahora nos movimos de F hasta Y. Aquí damos por terminado el algoritmo, ya que el ejercicio nos plantea ubicar o encontrar el camino más óptimo entre el nodo Z y el nodo Y, y aquí ya hemos llegado al nodo Y el valor del camino es 8, pasando por los nodos Z, D, A, C, F y Y. Una de las otras maneras para realizar el algoritmo de Dijkstra es asignando etiquetas desde el nodo de partida hasta el nodo final, indicando el nodo antecesor o anterior a él, la ponderación acumulada desde el nodo inicial al nodo en el que se encuentra y el número de iteraciones que se lleva. La estructura de la etiqueta es la siguiente. Indica el nodo antecesor, su ponderación acumulada, y en el subíndice indica el número de iteraciones u operaciones que se han realizado. Para el problema anteriormente visto, vamos a realizar el algoritmo de Dijkstra pero usando etiquetas. Para el primer paso, etiquetaremos el nodo inicial. El nodo inicial se etiqueta de la siguiente manera. Ya que no tiene ningún nodo antecesor, su ponderación es 0 y no se ha realizado ninguna iteración. Este nodo lo dejamos fijo. Segundo paso, mirar los nodos que conectan al nodo de inicio y realizamos el etiquetado. Miramos cuál de los nodos tiene la menor ponderación acumulada y dejamos fija la etiqueta que tiene la menor ponderación. Las otras las podemos descartar. Tercer paso. Ya hemos avanzado al nodo D, el cual viene del nodo Z con una ponderación de 1 y una iteración. Ahora del nodo D vamos a ver los nodos que conectan a él y etiquetarlos nuevamente, con excepción de los nodos que ya tienen etiquetas fijas. En este caso el nodo Z es el que tiene etiquetas fijas y el nodo D. Nuevamente miramos cuál es el de menor ponderación y los dejamos fijos. Continuamos haciendo los mismos pasos del punto anterior. Etiquetamos los nodos conectados a los nodos fijos que acabamos de realizar, menos los que ya tienen etiquetas fijas, en este caso el D.
sumando la ponderación y descartando los de mayor valor. En este caso descartamos el del H y dejamos fijo el A3. Nuevamente realizamos otra iteración etiquetando los nodos adyacentes a C y dejando el de mínima ponderación y descartando el de mayor ponderación. En este caso ya habíamos llegado a Y, pero él tiene una acumulación de ponderación demasiado alta, entonces solamente dejamos el del nodo F. Y realizamos una última iteración hacia el nodo Y. En este momento ya hemos encontrado la manera más corta para llegar al punto Y, el cual se daría en 5 iteraciones empezando por el nodo Z, luego al nodo D. En este punto se divide el camino, pero el nodo E no tiene continuidad. Entonces nos dirigimos al punto A, del cual se dirige al C, después al F y por último a nuestro nodo destino, al nodo Y.